Muy buenas a todos. Veréis, si recordáis, había un vídeo hace unas semanas donde hablábamos de cómo aprovechar una fuente de alimentación de un servidor para adaptarla a los equipos de radioaficionado, pero nos encontrábamos con que esa fuente no resultaba fácil de manipular para sobrepasar los 12,8 voltios de tensión. Bueno, pues resulta que por cortesía de un colega de radio, hola Vicente, ha caído en mis manos una fuente de alimentación para servidor bastante compacta, como podéis ver. Es mucho menos grande que aquella que os enseñaba en un vídeo hace unas semanas y además que soporta más potencia. Esto es una fuente de alimentación, creo recordar que de un Proliant de la casa HP, creo que un DL380 o 580, no estoy seguro, ¿vale? Es una fuente redundante de las que van insertadas en un equipo, ¿vale? Con un asa para poderlas extraer y una pestaña de liberación aquí. Y si nos miramos las características, a ver que lo pongo centradito y lo amplío para que se vea. Si nos miramos las características, aquí en la parte de abajo, nos dice que salida alimentándolo con entre 200 y 240 voltios, o sea, la red estándar aquí en España, tiene una salida de 1200 vatios como máximo. O sea, una línea de 12 voltios, 100 amperios como máximo. 100 amperios, que es una señora cantidad de amperios para utilizarla como una fuente. Y esta fuente además sí que podemos modificarla para adaptar su tensión a lo que nosotros necesitamos. Vale, primero de todo, antes de hacer nada, un par de advertencias. La primera, y muy seria, estas fuentes conmutadas en su interior tienen alta tensión. Esto no es broma, ni es para tomárselo a broma. Hay suficiente tensión en los condensadores para matar a una persona si los manipula sin cuidado. Por lo tanto, primera advertencia. Si vais a meter mano a una de estas fuentes, si vais a toquetear las tripas, o sabéis lo que estáis tocando o os estáis quietecitos. Porque el riesgo de sufrir una descarga eléctrica e incluso de morir está presente. Y no os lo toméis a broma, es algo muy muy serio. Dicho esto, obviamente, esto es un descargo de responsabilidad para mí. Si alguien se pone a trastear sin saber y sobre todo sin cuidado, porque puedes no saber pero hacer las cosas con mucho cuidado, y te pega una descarga, lo siento, pero yo os he advertido. Es peligroso y hay que tener cuidado con lo que se toca. Dicho esto, segunda advertencia. Aunque la fuente da 100 amperios a 12 voltios, cuando elevemos la tensión a 13,8 ya no dará 100 amperios. Y me diréis que ¿cómo puede ser eso? Pues es fácil, es la ley de Ohm. Intensidad es igual a la potencia dividida por la tensión. O sea, si la intensidad que me da la fuente, 100 amperios, ¿vale? Son 1200 vatios a 12 voltios, ¿vale? Que si hacemos la división da 100 amperios. Si subimos la tensión de la fuente, 1200 vatios a 13,8, que es la tensión deseada, es la tensión a la que queremos que quede para que nuestros equipos de radioaficionado den el máximo de potencia posible. Pues 1200 entre 13,8 nos da 86,5 más o menos. Por ahí, ¿vale? Unos 86 amperios aproximadamente de salida. O sea, aunque originalmente es de 100 amperios, a la hora de la verdad podremos pedirle un máximo de 86, que ojo, que siguen siendo un porrón de amperios, sigue siendo una barbaridad. O sea que no es en absoluto algo que vaya en detrimento de esta fuente. Para que lo tengáis en cuenta, esta fuente, el modelo, esto es la DPS 1200 FB, como Fox Bravo, espacio A de alfa. Y estas modificaciones la vamos a hacer concretamente con la revisión 04F.
¿Vale? Esto es importante porque dependiendo de la revisión, la placa puede ser distinta. Luego, cuando lleguemos al punto en que tocaremos la placa del interior, os enseñaré una foto para que podáis ver cómo es en otro de los casos, ¿vale? Según cambia la placa. Bueno, después de haber soltado todo este rollo, tercera advertencia, para que lo tengáis en cuenta antes de meteros en percal. Se calienta mucho. La tuve el otro día conectada con una carga de 7 amperios y al cabo de una hora la carcasa estaba a 53 voltios. Perdón, 53 voltios, anda que no soy animal yo ni nada. A 53 grados, ¿vale? La carcasa estaba a 53 grados de temperatura, o sea que se calienta. Aunque tiene un ventilador que es muy silencioso, comparado con otras fuentes, por supuesto, es una fuente que se calienta bastante. No estaría de más prever ponerle un ventilador adicional encima, algo que hiciera circular el aire para refrigerarla. Cuidado, no porque la fuente no pueda aguantar esa temperatura, que obviamente es una fuente de servidor, pensada para funcionar 24 horas al día y el fabricante ya habrá tenido en cuenta esa necesidad de refrigeración. Pero si mantenemos la fuente a una temperatura más moderada, el rendimiento siempre será mejor, siempre sufrirá menos. Dicho todo esto, vamos a ver qué tenemos que hacer en primer lugar para probarla, a ver si funciona. Para probar si la fuente funciona antes de tocar nada, porque lo lógico es verificar que funciona y después trastearla. Si la trasteamos sin haberla probado y después no nos funciona, igual nos ponemos a correr en círculos persiguiendo un fantasma que no existe. Por lo tanto, lo primero es probarla. Y para probarla, como es una fuente de servidor, resulta que voy a tener que engañarla. Voy a hacerle creer que está enchufada a un servidor, porque si no, no se va a poner en marcha. ¿Vale? Si yo le meto aquí el cable de alimentación, por ejemplo, yo tengo aquí este cable que está conectado a 220 voltios, ¿vale? Yo tengo aquí mi toma de corriente, yo le meto el conector, el ventilador hace chu, pero se para y el LED permanece apagado. Y si yo le meto el tester y le mido, no hay tensión en la salida, ¿vale? Por lo tanto, tengo que hacerle algo a esta fuente para conseguir que se ponga en marcha. Y es muy sencillo. Necesito una resistencia de 15 o de 22 kiloohmios para hacer un puente y después un trocito de cable para hacer otro puente. Os lo explico. A ver, voy a poner algo aquí para que esto se mantenga elevado y lo pueda enfocar bien. A ver, veamos. Así. Sí, yo creo que así se verá bien. Vamos a haceros zoom. Y ahora después aumentaré este zoom para que lo podáis ver más claro. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, si os fijáis, tenemos unas patillas que están con unos números en la parte superior. La del extremo izquierdo pone 33 y luego pues van siguiendo. 34, 35, 36, 37, que tiene número también. Y a continuación 38 y después un contacto muy largo, un espacio de separación y otro contacto muy largo. Bueno, primero vamos a empezar por aquí. Yo tengo que hacer un puente con una resistencia de 15 o 22 kiloohmios, ¿vale? Yo lo voy a hacer con una de 15 porque es lo que tengo aquí. Y lo vamos a hacer entre las patitas 36 y 37, ¿vale? Vamos a empezar por soldar aquí una resistencia. La función de esta resistencia es hacer creer a la fuente que está conectada en un servidor. O sea, esa resistencia no la va a poner en marcha, pero gracias a esa resistencia la fuente va a pensar que está conectada en el servidor. Y después haremos en segundo lugar un puente entre la patita 33 y el primer contacto largo, que corresponde al polo negativo. ¿Vale? Pues bueno, vamos a ir haciendo y lo vamos viendo. Tenemos aquí una resistencia de 15 kiloohmios y un trocito de macarrón termorretráctil. El macarrón termorretráctil obviamente no es imprescindible, pero siempre nos va a ayudar a que esto quede mejor. Lo que vamos a hacer es cogernos la resistencia, vamos a hacerle un doblez para calcular el largo de las patas que tengo que cortar y la vamos a presentar aquí, ¿vale?
la pondremos de esta manera. La pondremos entre la pista 36 y la 37 y con un trocito de macarrón termorretráctil para que no haga ningún contacto eléctrico en ningún lado. Con lo cual pues tengo que cortar aproximadamente por aquí, por el doblez. Pues nada, voy primero de todo a cortar esto. Le corto las patitas al bicho. Bueno, como podéis ver, hemos soldado la resistencia enfundada en un trocito de macarrón termorretráctil para mayor seguridad, que no haya ningún mal contacto, entre las patitas 36 y 37. Y ahora vamos a poner un pequeño puente entre la 33 y esta pista de aquí. Esto es la masa, este es el negativo y obviamente este es el positivo, ¿vale? De la fuente. Por lo tanto, ahora voy a hacer este puente, que este sí que va a ser el responsable de encender. Por lo tanto, este puente lo podemos después convertir en un interruptor, por ejemplo, para el encendido y el apagado. ¿Vale? Entre la pista 33 y esto de aquí, que es la masa. Bueno, ya le he puesto un puentecito, lo he dejado así un poco largo para que se vea claro. Y ya digo, este puentecito lo podemos convertir en realidad en un interruptor para hacer la puesta en marcha de la fuente. Pues ahora lo que vamos a hacer es probarlo. El objetivo de esto era probar la fuente. Espera, tiro para atrás el zoom. Vamos a ponerle el voltímetro. Le metemos aquí el negativo. Le metemos aquí el positivo. Vale, a ver que se vea bien el voltímetro, que no pille reflejos. Cojo la fuente, le meto el interruptor. ¡Chas! Y me da 12,31 voltios. ¿Vale? No sé si lo oís. Es bastante silenciosa. ¿Vale? No es un ventilador de aquellos escandalosos, ¿vale? Pues bueno, ya hemos verificado que la fuente funciona, nos da 12,31 voltios. Incluso si quisiéramos le podríamos poner una carga para verificar que aguanta la carga, pero bueno, lo haremos luego de todas maneras esto. Probado esto, pues vamos a abrirla y vamos a ver qué es lo que hay que modificar. Bueno, igual que antes os hacía la advertencia, si no tenéis experiencia con fuentes conmutadas, mejor que no las toquéis. Pero si la vais a tocar, dejarla que descanse. Es decir, le quitáis la alimentación, se está descargando, ya está, ya ha parado el ventilador. Le quitáis la alimentación y la dejáis un buen rato a que los condensadores de alta tensión se descarguen, ¿vale? De tal manera que el riesgo se minimice. Vamos a ir abriéndola. Tenemos que quitar 1, 2, 3, 4 tornillos. Le meto un destornillador plano pequeñito por este lado, solo para levantarlo un poquito, ¿vale? Plop, ¿habéis visto? Plop. Se ha abierto en plan sándwich. Se abre así, tal cual, así de sencillo. Está cogido, ¿vale? Por unas lengüetas que a la hora de montarlo hay que tener la precaución de que hay que meterlas así, como si fueran una bisagra. Clac. Y una vez metidas, la tapa se abate. Para sacarla simplemente se saca recto. Bueno, ya tenemos aquí la fuente. Pongo el ventilador a la derecha y el slot de salida a la izquierda para que se vea claramente lo que os voy a enseñar ahora. Insisto, mucha precaución a la hora de tocar estas fuentes. Bueno, este papel, llamémoslo así, protector que hay aquí, simplemente está encajado. Hay que tirar de él con cariño hacia afuera y sale, ¿vale? Se abre hacia afuera. Fijaros que esto de aquí es una lámina conductora. Esta lámina conductora que está por el lado de dentro se apoya sobre este disipador de calor de aquí. Es importante cuando lo montemos que vuelva a quedar del mismo modo. Y al abrir esta tapa nos va a quedar al descubierto la placa que hay aquí en este lado, que es la que nos interesa, ¿vale? Es
esta placa de aquí, con la que vamos a trabajar. No es posible, salvo que desmontemos mucho, retirar este papel. Por lo tanto, lo vamos a tener aquí estorbando todo el rato. Bueno, aquí hay que hacer dos modificaciones. La primera modificación que vamos a hacer, porque aquí hay un potenciómetro que yo puedo tocar para cambiar la tensión, ¿vale? Es este de aquí, este primer potenciómetro. Pero no me va a dejar pasar de 12,7 voltios. Ese es el máximo. Cuando yo lo gire, al llegar a 12,7 voltios, la fuente se detiene y si sigo girando para dar la vuelta, me voy al mínimo de tensión otra vez. Por lo tanto, este es el que tocaremos para ajustar, pero lo tocaremos después de hacer la modificación. Como os decía, vamos a modificar dos cosas. Por una parte, vamos a añadir una resistencia aquí para cambiar el valor de este potenciómetro y conseguir que el ajuste de la tensión suba hasta unos 14 y algo voltios. Y vamos a hacer un segundo puente, que lo vamos a hacer en este lado de aquí, ahora después os lo explicaré en detalle cada uno de ellos, que tiene como función cambiar el umbral de disparo de la protección de la fuente. Esta fuente es muy compleja. No es la típica fuente conmutada que simplemente, pues eso, tiene una conmutación preparada para unas tensiones y punto. No. Esta fuente lleva un microprocesador, lleva un canal de comunicaciones que está disponible aquí detrás en el slot para comunicarse con el ordenador y darle la información del consumo, de la potencia que está sacando y demás. O sea, poca broma, ¿eh? Es una señora fuente. Y ya os digo, tendremos que hacer estas dos modificaciones. Por un lado, a ver, vamos a ver si lo pongo en el centro, le hago un zoom. Después hay dos modelos de esta placa. Yo todas las que tengo aquí es la revisión 04F y traen este mismo modelo. Posiblemente si compráis una fuente de estas por eBay o similar os pueda llegar con otro modelo de placa distinta. Por lo tanto, después os pondré una foto para que se vea en ese otro modelo dónde van las conexiones. Bueno, vamos a hacer una conexión con una resistencia de 15 kiloohmios, 15 o 22 kiloohmios, no es crítico, entre esta patita de aquí, espero que en la ampliación se vea bien, o sea, entre la patita superior derecha de este potenciómetro y la parte inferior de este condensador de aquí. ¿Vale? Entre estos dos puntos voy a poner una resistencia de 15 o de 22K. Esa es la que me sirve para cambiar el umbral de tensión. Y otra que voy a poner entre esta primera patita metálica de aquí, de este conector, y el primero de los tres agujeros, ¿vale?, que hay en la placa de circuito impreso encima de este cristal de cuarzo. O sea, entre esta patita de aquí y el primero de los agujeros. Como podéis ver, es harto delicado de manipular esto. Del mismo modo que os decía, no toquéis dentro de una fuente conmutada si no tenéis experiencia, os digo, si no habéis soldado nunca en SMD, no le metáis aquí un soldador porque vais a hacer un destrozo de caldíos. Mejor buscar a alguien que os lo haga. Bueno, voy a hacer lo mismo que he hecho en el otro lado. Voy a prepararme una resistencia, la voy a meter dentro de una fundita de macarrón termorretráctil para evitar que haga contactos y voy a soldarlas. Como aquí hay muy poco sitio para trabajar, porque si os dais cuenta esto está extremadamente justo de sitio, pues una opción que tengo es, dado que los dos sitios donde voy a hacer el contacto están en la parte superior, pues una opción que tengo es posicionar la resistencia aprovechando este hueco que hay entre el disipador de calor y la placa. De hecho, aquí hay una lámina aislante, pues puedo emplazar la resistencia aquí y subir los contactos para buscar el sitio. De esa manera me quedará protegida y además quedará en un sitio donde no se podrá mover ni podrá haber ningún falso contacto. Pues nada, vamos a por la primera de ellas. Vamos a ver si se ve bien claro. ¿Vale? No le he puesto el trocito de macarrón termorretráctil para que se vea más claro. Luego ya lo desoldaré y se lo pondré. ¿Vale? Está conectado entre la parte inferior de este condensador
¿vale? He metido la resistencia aquí detrás, ¿vale? Está metida detrás del trocito de plástico protector, y la otra pata está conectada a esta de aquí, la superior derecha, según tengo orientada la fuente con respecto a mí, ¿vale? Con lo cual ya tengo esta soldadura lista. Ahora voy a preparar la siguiente. La siguiente me implica que primero voy a tener que estañar este agujero de aquí. A ver, espera, lo voy a poner bien. Así creo que se verá bien. Lo ampliaré después un poquito en postproducción. Qué profesional queda. Aquí hay 3 topos encima del cristal de cuarzo, ¿vale? El que hay situado más a la izquierda de los 3 lo estañaré primero un poco y le pondré una resistencia igual, escondida, que hará contacto entre este topo de aquí y la primera pata de este conector de aquí. La resistencia ha de ser de 110 kiloohmios o 120 kiloohmios. Yo la que tenía aquí a mano es de 120 kiloohmios y es la que le voy a poner. Pues venga, voy a ello. Ya tenemos la segunda resistencia. Eso capitado era el tester que se estaba apagando. Vale, la tengo puesta aquí, al igual que la otra, la he metido entre la cubierta protectora y el disipador de calor, ¿vale? Para que no le afecte y desde luego que no haya ningún contacto eléctrico. Y a ver si os lo puedo enseñar bien, haciendo un buen zoom aquí ahora después, ¿vale? Como está conectado a el primer topo de los 3 que hay encima del cristal de cuarzo y a la primera conexión de este conector de aquí. Bueno, ¿y ahora qué nos queda? Pues nos queda probarlo, ni más ni menos, probarlo y ajustar la tensión, las dos cosas. Por lo tanto, vamos a hacer con mucho cuidado, porque ahora tenemos la fuente con las tripas al aire y esto implica manejar las cosas con cariño. Pues bueno, nos vamos a poner, por un lado, el voltímetro. En la escala de voltios le vamos a meter el negativo, le vamos a meter el positivo, ¿vale? Y sin tocar nada más le voy a poner la alimentación. Vamos a ver qué tensión nos da. No he tocado el potenciómetro, solo hemos montado las resistencias. A ver, que no haya reflejo aquí. Tengo un reflejo de uno de los focos. Aquí no hay reflejo, perfecto. Vamos a ver, con cariño. Le meto el conector y me da 14,12 voltios, ¿vale? Y no he tocado ningún ajuste. Únicamente le he montado la resistencia para subir la tensión y la resistencia para subir el límite de la protección. Pues ahora lo que voy a hacer es cogerme un destornillador. Vamos a ver, yo os recomiendo utilizar para esto, a ver, este me servirá. Os recomiendo utilizar ajustadores de fibra, ¿vale? O plásticos, en lugar de un destornillador metálico. Me vengo aquí al primer potenciómetro. Vamos a ver, que yo veo menos que un gato y eso. Veamos. Y no lo estoy rotando. Este me parece que el que he cogido es muy grande. Un segundo. Que cojo otro con la pala un poquito más pequeña que este. Veamos. A ver, creo que este irá mejor. Vamos a ver, lo roto con cariño, ¿vale? Como podéis ver, voy bajando la tensión. La voy a llevar hasta los 13,8 voltios que a mí me interesan. Bueno, 13,82 suena bien. No, un poquito más, va, 13,83. Espérate. 13,84. Venga, va, me gusta. Y ya está. Realmente ya tenemos la fuente ajustada, ¿vale? ¿Qué he tocado? Pues he tocado el primer potenciómetro, ¿vale? Que
que es el que corresponde al ajuste de la tensión. Los otros dos, ni mirarlos, vamos. Ni que se os ocurra tocar nada de esto. Bueno, hecha esta modificación, vamos a tener que probar la fuente para ver que todo es correcto. O sea, vamos a ver si aguanta carga, no aguanta carga y demás. Pero como ya tenemos la tensión ajustada, no tiene ningún sentido mantener la fuente con las tripas al aire con los riesgos que conlleva. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es montarla y con la fuente ya montada seguiremos haciendo las pruebas. Antes de montarla, una cosa que no os había comentado y que creo que es muy importante que lo sepáis. Esta modificación que estamos describiendo aquí es solamente para adaptar esta fuente a un equipo de radioaficionado que necesita una tensión de 13,8 voltios. Esto no me sirve para poner dos fuentes en serie, por ejemplo, para llegar hasta 24 voltios o cosas de este estilo. Entonces, no, una puntualización no, dos puntualizaciones. La primera, la tierra eléctrica, ¿vale?, que veis aquí, el cable de la tierra eléctrica que viene de vuestra instalación de 220 voltios, está conectado al chasis del equipo, como tiene que ser, porque la tierra eléctrica es para protegernos a nosotros. Pero al mismo tiempo, esta tierra eléctrica, aquí, a través de estos dos tornillos de aquí abajo, está conectada también a la salida de 12 voltios. Por lo tanto, que tengáis en cuenta que en la masa de la fuente de alimentación, la salida de 13 voltios está conectada eléctricamente a la tierra eléctrica, ¿vale? No es ningún problema para el uso con equipos de radioaficionado, pero que lo sepáis que está así. Segunda puntualización, porque seguro que alguien pregunta, ¿hasta qué tensión puedo subir esta fuente? Pues hombre, no la puedes subir mucho más porque los condensadores de salida son de 16 voltios. ¿Vale? Hacerla funcionar a 13,8 en vez de a los 12 voltios de origen ya nos acerca más al límite de seguridad de estos condensadores. Lo suyo sería coger y cambiarlos todos por condensadores de 25 voltios, por ejemplo. Pero no creo que nos vaya a dar ningún problema a la hora de utilizarlo en el día a día. Dichas estas dos cosas, vamos a montar la fuente y seguimos. Vale, importante. Acabo de cerrar la solapa, ¿vale? Simplemente metiendo esto debajo del hueco. Hay que asegurarse visualmente de que este material conductor del calor está haciendo contacto, o sea, está sobre el disipador de calor que tenemos aquí, visualmente. Una vez que lo he verificado que está en su sitio, pues nada, me cojo la tapa metálica que tiene los tres contactos aquí y lo que hago es insertarlos, ¿vale?, en este sentido, de tal forma que entren los tres. Y tendremos otra vez la fuente lista, pero ya modificada, ¿vale?, lista para poder ser utilizada en nuestra instalación de radioaficionado. Eso sí, solo por precaución haremos unas pruebas ahora. Ya que estamos, le voy a quitar esta aleta de aquí, porque a mí pues, realmente no me sirve para nada. Y lo único que va a hacer esta aleta aquí es estorbarme. Pues nada, sacamos los dos tornillos que tiene. Pues ya lo tenemos listo. He tenido esta fuente y otras dos gemelas a estas puestas a unas lámparas de automoción, 23 amperios de carga, durante una hora aproximadamente. Lo han aguantado sin problemas. Se han calentado bastante. La carcasa metálica se ha puesto alrededor de los 50 grados de temperatura, con lo cual no iría mal prever unos ventiladores extra. Esta fuente la podéis encontrar por eBay y mercados similares, pues alrededor de unos 20 y tantos, 30 y pocos euros, como en el pantallazo este que os pongo aquí para que lo veáis. Y puede ser una alternativa para el que quiera cacharrear para aprovechar y montarse una fuente de alimentación para sus equipos de radio. Obviamente, pues para que esto quede majo, pues hace falta meterlo dentro de una caja, meterle unos ventiladores, meterle también un voltímetro de salida, unos conectores. Pero básicamente ya el objetivo de este vídeo ya queda servido.
Sé que algunos pensaréis que este vídeo ha sido muy largo, pero permitidme que os explique el porqué. Realmente este vídeo no va destinado a la gente que ya sabe, sino a la gente que no sabe, a la gente que le gusta cacharrear, que está aprendiendo y que quiere atreverse con retos distintos. Por eso lo explico todo tan en detalle, tan, si queréis, lentamente, porque la persona que no sabe necesita asimilar las ideas que se le dan. El que sabe, coge la fuente, la abre, busca el potenciómetro, investiga un poco y hace la modificación y no necesita ver tampoco este vídeo, entendámonos. Pero, como siempre digo, intento también que esto no se quede solo en la idea de hacer esto que yo estoy haciendo y nada más, sino en las posibilidades que abre y en las posibles ideas y sinergias que pueden salir cogiendo ideas de estos vídeos y aplicándolas después en vuestros escenarios. Nada más. Espero que os haya sido de interés. Yo voy a repartir fuentes de estas entre algunos colegas y, oye, como siempre, encantado de haber estado con vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo muy fuerte a todos.